El declive del Imperio Romano comienza a 4.500 metros de altitud, en uno de los parajes más implacables de la Tierra. $50.000 guerreros bárbaros se han unido contra un único enemigo, liderados por un general que pretende vengar el honor de su familia y destruir Roma, antes de que ésta lo asole todo a su paso. La historia quizá considere al Imperio Romano como inevitable. Pero su ascenso no fue vertiginoso, ni estaba garantizado. Para cumplir sus objetivos, Roma derrocha en el continente sangre y tiranía. Su botín son los recursos de la tierra y de las gentes que viven en ellas, dividiendo así a la antigüedad en dos: romanos y bárbaros. De la muchedumbre surgen los improbables líderes que desafiarán el dominio romano. Proscritos, esclavos, guerreros, rebeldes. Esta es la historia de su despertar. Bárbaros, el despertar. Resistencia. En el siglo III a.C., Cartago es el estado más poderoso del mundo occidental. Su riqueza se basa en el comercio y utiliza su avanzado poderío naval para dominar el Mediterráneo. Cartago era realmente el único competidor de Roma como imperio en el Mediterráneo central y occidental. No existía otro gran estado que pudiera competir con ella. Roma es una pequeña pero creciente república con una ambición desmesurada. Sabe que derrotar a Cartago supone controlar el viejo mundo. El conflicto entre Roma y Cartago derivó en una lucha a vida o muerte entre las dos principales potencias del Mediterráneo occidental. Cuando las dos potencias se enfrentan en Sicilia, Roma es la potencia en auge y la más adaptable. Construye una armada de la nada y asesta a Cartago una severa derrota. Además, obliga a Cartago a firmar un tratado de paz incapacitante en un intento de consumir a su enemigo. Las consecuencias para Cartago fueron muy rigurosas. Entre otras cosas, es desmilitarizada, sobre todo marítimamente, y además es obligada a pagar una cuantiosa indemnización. El peligro de imponer una paz punitiva sobre un pueblo es que el que ha sido castigado puede ansiar venganza. La derrota significa una humillación personal para el general al mando, Amílcar Barca. Su hijo mayor, Aníbal, solo tiene 9 años. Amílcar obliga a su hijo a que dedique toda su vida a una única empresa: la destrucción de Roma.
El juramento, Aníbal. Juro por los dioses inmortales que no descansaré hasta que el corazón de Roma se desangre bajo la espada de Cartago. De nuevo. Juro por los dioses inmortales que no descansaré hasta que el corazón de Roma se desangre bajo Otra la vez. espada de Cartago. Juro por los dioses inmortales que no descansaré hasta que el corazón de Roma se desangre bajo la espada de Cartago. Pasarán 2 décadas hasta que Aníbal vea la posibilidad de venganza. En el año 219 a.C., Roma establece una alianza con Sagunto, una ciudad fortificada en la frontera norte cartaginesa. Aníbal considera el pacto como un acto de guerra. Nuestra vecina ha cambiado. Y dentro de nuestras fronteras. Olvida las fronteras. Son para los políticos. La alianza de Roma con Sagunto es como un insulto. ¿Y si no respondemos? ¿Somos cobardes? ¿Sabes bien la respuesta? Lucharemos. Tal y como prometimos a nuestro padre. Tomaremos la ciudad. A Roma no le quedará más que luchar por su nueva aliada. La desafiaremos. Y vendrá hasta aquí, a Hispania. Aníbal sitia Sagunto durante 8 meses. Cuando la ciudad cae, pone en marcha su plan maestro: unir a los bárbaros contra Roma. Fuera de los grandes imperios, Europa se organiza en pequeños grupos tribales principalmente. Carecen de una identidad nacional o étnica unitaria. Son sociedades tribales e invierten mucho tiempo peleando entre ellas. Aníbal afrontó un reto enormemente difícil: establecer alianzas con grupos dispares de tribus bárbaras que hablaban lenguas distintas y que realmente no veían diferencias entre Roma y Cartago, o sea, que odiaban a ambas partes por igual. Tenía que darles un buen motivo para que lucharan junto a él. Y ese motivo fue: si ganamos, seréis libres. Si perdemos, seréis esclavos. Aníbal puede ponerlos de su lado recurriendo a una de las grandes suposiciones de la antigüedad: la idea de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Aníbal llama a las armas a tribus de Iberia, Galia, del norte de África, y a los lusitanos del oeste de Hispania. Los lusitanos eran grandes guerreros. Eran combatientes fantásticos y estaban acostumbrados a la independencia durante siglos y siglos, de modo que nunca se rendirían. Los lusitanos completarán nuestro ejército. Dicen que desconocen la palabra tregua, que nunca la han necesitado. Entonces, nos escucharán o nos matarán.
La última vez que tu gente vino hasta aquí, intentaron conquistarnos y fracasaron. Así que... ¿puedo saber por qué habéis vuelto? Nos enfrentamos al mismo enemigo, Roma. Y no pararán hasta aniquilarnos. Es tu enemigo, no el nuestro, y si lo fuera, no le tememos. Un buen guerrero nunca subestima a un enemigo. Ni a sí mismo. Cartago no puede vencerla sin ayuda. Y si caemos ante sus legiones, seréis los siguientes. Tiene la mirada puesta en Hispania y en Lusitania. Pero podemos detenerla si luchamos juntos. Entonces tal vez deberíamos unirnos a Roma y luchar contra Cartago. Adelante. Pero ¿qué pasará cuando os use para destruirnos y luego os traicione? ¿Y tú? ¿Y Cartago? Os recompensaremos. Con... la opulencia de una república cuya riqueza será inimaginable. Cuando pagues el tributo por nuestro honor, recuerda que no lo estarás comprando. ¿Qué me dices? Ahora eres uno de ellos. Y ellos pronto serán nuestros. Eso espero. Se unirán a nosotros. O si no, morirán. Mientras Aníbal espera una respuesta, Roma reúne su propio ejército. El Senado recurre a la familia militar más temida de la República. El adinerado, poderoso y desalmado Publio Cornelio Escipión comanda un numeroso ejército de soldados extremadamente disciplinados. Escipión es el gran general de los romanos y cuenta con el apoyo del Senado para luchar y acabar con el ejército de Aníbal. La maquinaria de guerra romana era una fuerza increíblemente disciplinada y organizada. Eran adiestrados de forma sistemática. Formaban en cohortes, sabían cómo luchar, practicaban con sus armas. Eran profesionales. En 7 meses, el ejército de Aníbal incrementa en número hasta 30.000 hombres. Pero sigue esperando a los lusitanos. Sin ellos, no serán rival ante las poderosas legiones romanas. El tipo de guerra favorito de Aníbal es la móvil. No es muy dado a la guerra estática y los lusitanos encarnan esa modalidad bélica. Son rápidos, cuentan con caballería ligera, saben emboscar. Aníbal y los lusitanos se complementaban. Juntos, el ejército tribal de Aníbal tendría una ventaja: la libertad para improvisar en el campo de batalla. No podía vencerlo por la fuerza, pero le ha superado en astucia. Como un cartaginés. Su fuerza está aquí y su determinación
Aquí. Así debemos luchar, Magón. Así destruiremos a los romanos. Si tienes razón. Y Roma es la mayor fuerza militar que el mundo ha visto. Así es. Deberías tener algo que ellos no tengan. Lo tengo. Se llama Cumelios. El imperio que un día gobernará en la antigüedad comienza como una pequeña pero ambiciosa república que aspira al poder absoluto. El poder puede ser bueno o malo. Lo que importa es quién ejerce ese poder, qué lo motiva y cómo se aplica. Pero mientras Roma expande su cultura por la fuerza, algunos se alzan en contra. Entre ellos, Aníbal Barca, de Cartago. Para desafiar a la República conforma un ejército de tribus bárbaras bajo un fin común. Y se arriesga con una audaz estrategia nunca antes puesta en práctica. Los líderes militares que se han convertido en los grandes generales de la historia llegaron a serlo porque tenían la habilidad de visualizar los movimientos con antelación y planificar en consecuencia. Cada movimiento es como una partida de ajedrez. Roma temblará cuando arriben a Sagunto y vean a miles de nosotros esperándoles. No lo harán. ¿No llegarán a Sagunto? No verán miles. No lucharemos en Sagunto. Los destruiremos en su terreno. No lo entiendo. Partiremos hacia Roma. Imposible. ¿Lo dices porque nadie lo ha hecho? ¿Piensas marchar con un ejército durante 3.000 kilómetros? Ten fe. El ejército de Aníbal parte hacia Roma. Pero recorridos 1000 kilómetros, su plan se ve interrumpido cuando Escipión decide reabastecerse mientras se dirige a Hispania para interceptarlos. ¡Romanos! A mediodía hacia el sur. Han descubierto a la avanzadilla. Han olido la presa. Y ahora querrán darnos caza. Enfrentémonos a ellos ya. Avisa a los oteadores del río y reúne a los hombres. Preparad la caballería y las provisiones. Partimos esta noche. No. Levantaremos el campamento e iremos al este, a las montañas. ¡Aníbal! ¡Vamos! ¡Levantad el campamento! El liderazgo se basa en la confianza y a veces en una confianza ilusoria, pero hay que creer en algo con una confianza inquebrantable cuando los demás puedan pensar que estás loco. Si te aferras a este plan, no vamos Nos llamarán cobardes. Si permanecemos aquí, luchamos contra Escipión. La victoria sería gloriosa. Exacto. Pero no significaría nada. Ganaríamos la batalla, no la guerra. Y nos atacarían otra vez. Pero, hermano... Atacaremos el corazón de Roma. Los muros de la República. Roma ve las montañas como fortalezas infranqueables, una barrera natural que la protege de los ataques. El plan de Aníbal es atacar por tierra, atravesando esa zona, y cruzar los Alpes en una maniobra calculada para intimidar al enemigo.
El paso de los Alpes es espectacular porque es un hito de la antigüedad. Nadie antes que él se atrevió o imaginó hacer algo así. La disposición de Aníbal para asumir el reto de cruzar los Alpes y adentrarse en lo desconocido nos dice mucho de su capacidad como líder. Por eso es considerado uno de los grandes líderes militares de la historia de la humanidad. Nos vigilan. Desconocía los Alpes. Probablemente no sabía nada de los moradores de los Alpes, de las tribus oriundas que al estar aisladas eran hostiles y muy protectoras con sus tierras. ¿Quiénes sois? Te voy a cortar la punta de la lengua si no la usas pronto. Soy Aníbal Barca. Yo soy Magalus, de la tribu de los Bollos. Parecéis nómadas. ¿Recibiste mi mensaje? He venido a unirme a ti, desde el otro lado de las montañas, antes de que los romanos nos capturen a todos. Ahora no quedamos muchos. La mayoría fueron asesinados. Raptaron a nuestras mujeres y usurparon nuestras tierras. ¿Conoces los desfiladeros? Sí. ¿Nos guiarías? Sí, pero el año se acaba y se avecinan nieves. Si hemos de pasar, tiene que ser ahora. A las puertas del enemigo. No hay vuelta atrás. Aníbal parece haber engañado a Escipión por la velocidad de su avance. Escipión no imagina que cruzará los Alpes porque es algo impensable. Sería una locura. El quid de la cuestión es que Aníbal lo atrae. De no haberlo atraído, la conquista de Italia pudo ser frenada de forma prematura. Los imponentes Alpes. Estos muros de caliza de 240 kilómetros de ancho y 4.500 metros de altura, formados hace unos 160 millones de años, son la entrada a Roma. Hasta entonces, podríamos decir que los Alpes eran sinónimo de barrera impenetrable. Cuando ve los Alpes, se queda estupefacto. Los picos son importantes, las cimas están nevadas, el terreno es abrupto, quebrado. De ninguna forma un hombre del norte de África podría esperarse algo así. Aníbal y su ejército comienzan el ascenso en octubre del 218 a.C. 38.000 guerreros bárbaros, 12.000 jinetes africanos y 37 elefantes de guerra, que eran las armas características de Aníbal. Aparentemente es un dislate,
Y lo extraño es que no esperó a la primavera. Inició su empresa en otoño, de modo que tenía que estar preparado para cruzar los Alpes en las peores condiciones posibles. Lo que comienza como una gloriosa campaña, pronto se convierte en una pesadilla. Cuando Aníbal llega a los desfiladeros, se enfrenta a un entorno que no conoce y contempla el invierno en toda su crudeza. Hay hielo, nieve, viento, avalanchas, barrancos. Se enfrentan a la congelación. Fue algo terrible. ¿Cuántos hombres tienen que morir? Tienes que admitir tu error. Tú y tu arrogancia. Tus ansias de gloria. De la gloria no se vive. Aún no estamos perdidos. Y cantarán sobre nosotros, os lo aseguro. ¿Y si morimos? Sobre todo si morimos. Para Aníbal, el peor momento de su carrera, sin duda, tuvo que ser cuando se estancó en los Alpes. Incluso cuando tienes dudas, no debes manifestarlas para que no se contagien. Los líderes han de ser luz de la esperanza, en la oscuridad del desaliento. Parecía que había llevado a su ejército hacia un desastre irremediable. Dos titanes de la antigüedad luchan por la supremacía. En el año 218 a.C., Roma se dispone a conquistar el continente, pero Cartago pretende frenar su avance. Aníbal recluta un descomunal ejército bárbaro para poner en marcha un audaz estratagema, un ataque terrestre desde los Alpes. Atrapado en los elevados desfiladeros de las montañas, la audacia de Aníbal empieza a apuntar al desastre. Pierde 25.000 hombres en solo un mes. Cuando analizas estos ejemplos de fuerte liderazgo, lo importante no son ellos, sino la gente a la que lideran, que es más importante que el individuo. Magón tiene razón. ¿Quién soy para lograr lo imposible? El valor para ser un líder no lo encontrarás en ti, sino en la fe de todos los que te siguen. Un gran líder es capaz, en las peores condiciones y en los peores momentos, de seguir adelante. El hombre que puede dominar sus sentimientos, pensamientos y emociones puede dominar el mundo. No dejaría que los obstáculos, aparentemente insuperables, se interpusieran en la consecución de su objetivo, que era la destrucción de Roma. ¡Magón! ¡Cumelios! Siete meses después de partir desde Hispania, Aníbal cruza los Alpes. Pero llega a Roma con la mitad del ejército que inició el ascenso a las montañas.
Solo 4 de sus 37 elefantes de guerra sobreviven. Fue terrible que sufriera tantas pérdidas. Fue como la peor derrota en batalla que pudo imaginar. Cuando Aníbal llega a la península itálica, está en apuros. Por un lado, su ejército está mermado y necesita reclutar nuevos aliados para sustituir sus efectivos. Pero para hacerlo y recuperar su reputación, tiene que empezar a derrotar a los romanos en el campo de batalla. Que cruzara los Alpes tuvo un tremendo impacto psicológico en Roma. No se lo esperaban. Les cogió por sorpresa y ahora tenían que enfrentarse de improviso a un ejército hostil en el norte de Italia. Aníbal se lanza a la conquista de Roma. Su ejército deja un rastro de muerte mientras se dirigen a la capital. Derrotan a los romanos batalla tras batalla. En el río Tesino, en el río Trebia y en el lago Trasimeno. Con cada victoria Aníbal avanza un paso más hacia Roma. Parece que está en una racha imparable de victorias significativas ante los ejércitos romanos. Y eso le sirve para reclutar a otras tribus desafectas que previamente habían sido conquistadas. Aprovechando su ventaja, Aníbal se apodera de un importante suministro de grano en Cannas para intentar matar de hambre a la República. Una maniobra que fuerza una confrontación posterior. En las llanuras a las afueras de la ciudad, los dos ejércitos se enfrentarán en una batalla atroz. ¡Vamos! ¡Ya! Dispuestos. Lleva a tus hombres a sus líneas. Y tenéis que hacer cualquier cosa, lo que sea, para provocarles. Hoy acaba el viaje. ¡Ah! Juro por los dioses inmortales que no descansaré hasta que el corazón de Roma se desangre bajo la espada de Cartago. «16 legiones, 85.000 hombres. Nos doblan en número». Bien. Dejemos que lleguen a este terreno. Caerán en nuestra trampa. Hoy devolveremos a Cartago su legítimo lugar. ¿Tu confianza te impide dudar? En nuestros corazones superamos a los romanos 10 veces. Cuantos más sean, más gloriosa será la victoria. Roma está muerta, aunque aún no lo sepa. Ojalá padre estuviera aquí. Lo está. Como los hombres caídos en las montañas. Todos los guerreros sacrificaron su vida para darnos este momento. Los bárbaros protegieron su libertad. Fueron ellos quienes se opusieron a la esclavitud. Fueron ellos quienes se negaron a sucumbir a los esfuerzos de Roma por esclavizarlos. Fueron los primeros luchadores por la libertad. A 3.000 kilómetros de aquí, pudimos luchar contra Roma en Hispania.
Pero nos negamos a luchar contra una fracción. Porque queríamos conseguir morderle en el cuello y arrancarle la cabeza. A 1500 kilómetros de aquí pudimos luchar de nuevo con ella. Y en cambio luchamos contra las montañas. Y los miles que estamos aquí hoy ganamos esa batalla. Y aquí, en suelo romano, estamos dispuestos a luchar. Basta de esperar, basta de deambular, basta de soñar. Hoy nosotros saldremos victoriosos. Hoy empieza nuestra venganza. El poder de Roma sigue su ascenso, pero un formidable rival busca el control de la antigüedad. Cartago y su general Aníbal, cuyo ejército ha cruzado los Alpes para atacar directamente el corazón de Roma. Ahora los dos ejércitos aguardan el comienzo de una batalla épica. A un lado, 85.000 soldados romanos. Al otro, 55.000 guerreros bárbaros decididos a detener el avance de Roma por el continente. Escipión, el africano, que ha sucedido a su padre, dirige las tropas, pero comete el error de subestimar al cartaginés. Aníbal le ha tendido una trampa. Aníbal planifica la batalla de Cannas de forma absolutamente brillante. Y desde entonces los estrategas han intentado reproducir lo que logró allí, porque representa la perfección táctica. La estrategia de Aníbal se basa en 3 movimientos claves. Primero, concentrará a la infantería en la zona central para atraer el avance romano y arrastrarlos dentro de su línea. Para Aníbal es de suma importancia que la primera línea resista. Si se rompe, si pierde cohesión, el plan se iría al traste y los cartagineses serían derrotados. A continuación, 2 grupos de tropas de élite avanzarán por los flancos, confinando a los romanos. Finalmente, la caballería atacará por sorpresa por la retaguardia para anular la retirada. Si Aníbal materializa su plan, Roma no tendrá escapatoria.
El ejército romano está diseñado para atacar hacia adelante. Es lo mejor que saben hacer. Y eso funciona siempre que no luches con un enemigo que practica jiu-jitsu y que sabe utilizar tu fuerza en tu contra y convertirla en debilidad. Y eso es lo que Aníbal sabe hacer. El resultado es una carnicería sin precedentes. Mientras que solo 6.000 bárbaros caen en la batalla, Roma pierde 70.000 hombres, más del 80% de sus tropas, en un solo día. La batalla de Cannas fue un baño de sangre. Murieron más hombres en una sola batalla que norteamericanos en toda la guerra de Vietnam. La crueldad de esta batalla no tiene comparación en la historia. Imagínese a miles y miles de hombres atacando, seccionando y matando con espadas. Sería algo así como una película de terror actual, pero a una escala desorbitada. Una derrota semejante en el campo de batalla debía llevar a Roma a pactar unas condiciones que Cartago impondría. El Senado hace saber a Aníbal que quiere negociar. Pero Escipión discrepa. ¿Por qué se habla de paz? Hemos perdido. Estamos esperando a su emisario. No, rendirnos ante Aníbal y su ejército de animales, de bárbaros. No es necesario capitular aún. Un tratado pactado difiere mucho de la rendición incondicional. No acataremos nada. Aníbal está esperando a que nos postremos y obedezcamos. Pues que espere. Mientras tanto, le venceremos en su propio terreno. Tenemos que atacar Cartago. Aníbal asume la sorpresa de que los romanos no tienen intención de rendirse y que quieren seguir luchando. Escipión es parte importante en esta historia porque no acepta la derrota ante los cartagineses. Al contrario, decide trasladar la ofensiva a Cartago. Durante 15 años, Aníbal y Escipión luchan por el control de la península itálica. Sin embargo, la contienda llega a un punto muerto. Aníbal nunca llega a la capital y Escipión ha de aplacar constantemente a los bárbaros. Los romanos son alumnos aventajados si se trata de su ejército. Son expertos en coger lo mejor de sus enemigos, en analizar sus tácticas, sus formaciones y sus tropas y asimilarlo todo para mejorar su estrategia y convertir las destrezas enemigas en algo propio. Escipión rompe el estancamiento en el año 204 a.C. Invade el norte de África y obliga a Aníbal a volver al continente africano para defender Cartago. La batalla final tiene lugar en Zama, donde Escipión vence a su antagonista utilizando la estrategia que éste ejecutó en Cannas 14 años antes. La triste ironía es que al final Aníbal acaba siendo el maestro militar de Roma. Debió ser extremadamente doloroso y frustrante para Aníbal ver que Escipión supo poner en práctica su táctica contra él al final de la contienda. Es la primera y única derrota de Aníbal. Si comparamos los historiales de los grandes generales, quizás vengan en 2, 3 o 4 ocasiones, pero nunca dominan siempre. Tienen sus días. Aparece alguien que puede hacer lo mismo, con más recursos, mejores tropas y nueva tecnología, y todo se acaba. Tras la derrota, el gran general se retira. Aún así, Roma sigue considerándole una amenaza mucho tiempo después de haberse olvidado de su espada. Aníbal es una de las pocas figuras que realmente golpea a los romanos. Y el único que está cerca de la victoria, mostrándole al mundo que es posible desmantelar el imperio. En el año 195 a.C., la República exige a Cartago que le entregue a su viejo enemigo. Aníbal se niega a rendirse y se exilia voluntariamente. Finalmente, ya sexagenario, el mejor soldado que el mundo haya conocido le cede a su enemigo una última victoria.
El ejército unificado de Aníbal ganó batallas, pero no la guerra. La próxima vez que los bárbaros se rebelen contra Roma, necesitarán una nueva táctica para vencer al imparable enemigo. Si entrabas en conflicto con Roma, te enfrentabas a la destrucción. Con Cartago derrotada, la República tiene luz verde para conquistar el Mediterráneo. En el 150 a.C., sus fronteras se extienden desde Grecia en el este hasta Hispania en el oeste. Por otro lado, los bárbaros continúan repudiando el estilo de vida romano y sufriendo las consecuencias de las insurrecciones contra la República. Aquellos bárbaros que se alinearon con los cartagineses tenían que pagar un precio que resultó terrible para ellos. Las tribus que se unieron a Aníbal contra Roma son las primeras represaliadas. Los lusitanos, los guerreros celtas del oeste de Hispania, son el próximo objetivo de Roma. El castigo por parte de Roma tuvo que ser tan terrible y tan cruel que el resto de pueblos de Hispania no ofrecieron resistencia. 28 años después de la muerte de Aníbal, Roma invade el oeste de la península ibérica. El gobernador serbio Sulpicio Galba posee autoridad para utilizar la fuerza con los lusitanos, pero va más allá. Reúne a las tribus para ofrecerles un tratado de paz, un pacto que los reubicaría en nuevas tierras. Pero lo que acontece es una lección brutal de la diplomacia romana. Padre. Viriato. ¿A dónde vas? A cazar. No volveré a Roma sin la cabeza de Viriato. Conocemos esta tierra. La llevamos en nuestra sangre. Roma nos quitó nuestras espadas, pero seguimos teniendo la más preciada de todas. ¡En formación! El complejo